Bendiciones, mis hermanos. Parece que los pastores se extendieron un poquito allá. Entonces, por ahí viene el pastor Anderson y soy invitado a un congreso. Entonces, ayúdenos. Conecte a mucha gente en este momento corriendo. Tengo una palabra para entendidos. Yo tengo temor de decir estas cosas. Entonces esta palabra es para entendidos. Esta palabra no es para todo el mundo. Esta palabra es para unos cuantos. Póngale ahí compartir rápido porque yo voy a hablar 10 minutos nada más y salgo. Estoy en un ayuno de 14 días. Hoy cumplo el cuarto día. Me faltan 10 días todavía de ayuno. Entonces esto será una cosa maratónica. Esto es para gente de alto nivel. Se están conectando los hermanos. Por ahí está Zapato Express. Por ahí está José. Por ahí veo a Moisés. Por ahí veo a Orquídea, creo, si no me equivoco. Por ahí veo a Gerson. Por ahí veo a Sadaril Ministry, Margarita González. Personas que se unieron, Judith, Victoria Peralta. Por ahí está la profeta Peggy Barón. Ahí Ricardo, Gregory. Diana Martínez. Hay mucha gente que se conecta en el momento. Yo estoy sin cortar. Yo tomo un poquito de agua en la mañana. Ahí está el pastor de Richmond, pastor Josué Ruiz, es un hombre de Dios tremendo. Anote ese nombre, Josué Ruiz. Usted se va a dar cuenta de hombres como ese que Dios va a levantar en los tiempos finales, que ya son los tiempos finales. Entonces, pastor de Richmond, Virginia, eso es en los Estados Unidos. Alguna vez fui por ahí unas 3, 4 veces. Entonces esperamos al pastor Anderson un momento. Anoche tuvimos una transmisión impresionante. Fue impresionante. Los testimonios que tenemos de mujeres que empezaron inclusive cantidad de mujeres. Tengo los testimonios ahí que le saqué capture. Mujeres que hoy amanecieron con la menstruación. Mujeres que tuvieron dolores de parto anoche. Mujeres que tuvieron liberaciones anoche. Cuando estuvimos con el profeta J.F. Díaz. Fue impresionante. Mujeres que les desaparecieron. ¿Cómo se llama eso? Quistes. Gente que les desaparecieron pólipos. Una mujer tenía una hernia diatal. Eso es una hernia en el estómago. El Señor le sanó. Fue una cosa poderosísima. Entonces, dele compartir a mucha gente allí para que puedan estar en esto. Es una palabra que seguramente la voy a guardar, aunque estoy orando a Dios porque a veces este alimento no es para todo mundo. Este es un alimento para gente de alto calibre. Esto no es alimento para todo mundo. Esto no son como las tortillas costarricenses o las tortillas guatemaltecas o las salvadoreñas o las hondureñas que se comen con las manos. No, esto hay que sentarse. Esto hay que sentarse, esto hay que tener finura para comer esto. Esto no lo come cualquiera. Entonces esta palabra de hoy es una palabra pequeña. Ahí está el pastor Anderson. David Anderson es un hombre de Dios. Una transmisión anterior. Este es un congreso que el pastor organiza. Y yo estoy muy honrado de compartir con él. Ahí está el hombre de Dios. Aleluya. Pastor Anderson, un honor. El honor es mío escucharle. Lo veo como más joven, pastor. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, será la gracia de Dios. Los días han estado pasando. Tiene que ser. Ese mangú con cebolla. No, ese mangú es profético, es una cosa de otro mundo, hermano. Aleluya. Bueno, hemos estado hablando acerca de lo que es descifrando los tiempos. Exactamente me surge este tema, apóstol, porque yo en los últimos días
en los últimos tiempos, en los últimos días más se ha visto esto, la forma de cómo la gente se ha estado moviendo y cómo la gente está corriendo de aquí para allá, la ansiedad en la que la gente está envuelta. Y eso revela que la gente no sabe el tiempo, la estación de vida en la que está viviendo. La gente no sabe en qué estación está, no sabe en qué mundo vive, no sabe cuál es el designio, no sabe cuál es la próxima, qué es lo próximo de Dios para con ellos. Entonces ver esto me entristece, porque yo entiendo algo, y es que una persona que no sabe hacia dónde se dirige, una persona que no sabe en qué estación está, es una persona que está perdida en un mundo que debería tener una coordenada clara. Aquí se utiliza mucho lo que son las direcciones, o actualmente existe lo que es el GPA, las direcciones satelitales, que el GPA te dice cuando tú llegas a un lugar. Y yo noté algo una vez que aquí me dieron una dirección incorrecta. Yo iba para un lugar, para una iglesia a ministrar, y me enviaron una dirección incorrecta. Y producto de la dirección incorrecta que me dieron, yo me perdí y llegué tarde al lugar que tenía que llegar, producto de una dirección incorrecta que me dieron. Entonces, cuando no se descifra, cuando las personas no saben descifrar en la etapa o la estación en la que están, es posible que le pase esto, que la gente se pierda teniendo el teléfono en la mano, teniendo el GPS en la mano, se pierda teniendo la coordenada en la mano, solo por no saber descifrarla o solo por no saber leerla. Y por eso me surge el tema para hablar de este tema, descifrando los tiempos. Yo voy a hablar durante unos 10 minutos nada más, pastor, porque he sentido la necesidad de meterme profundo en el Señor. He estado 14 días de ayuno y cumplo el día 4, mañana el día 5. Entonces, he estado recibiendo algunas cosas y yo siento la necesidad de hablar algunas cosas, y se lo acabo de decir a la audiencia, a los hermanos. No sé si guardar este video, porque lo que voy a decir es fuerte. Usted acaba de tocar dos cosas que para mí son cruciales. ¿Por qué la gente ni siquiera sabe para dónde va? Porque usted se da cuenta que usted junta 4 predicadores y los 4 piensan diferente. Sí. Usted se da cuenta que ni siquiera los predicadores tienen una uniformidad de pensamiento. Hay predicadores que creen que la iglesia se va en medio de la gran tribulación. Hay otros que afirman que se va después de la gran tribulación. Hay otros que hablan de una iglesia post-amilenialista. Otros que hablan de una iglesia pre-amilenialista. Entonces uno se da cuenta que hay un montón de gente que viene de la escuela de Calvino, y uno dice, ¿pero qué es esto? O sea, si la iglesia no tiene ni siquiera una uniformidad de pensamiento a nivel de liderazgo, entonces estamos en problemas serios. Porque creo que el problema de que la gente brinca de un lado para otro es porque ni siquiera los que ministran tienen claro en dónde estamos en este momento. En dónde estamos en este momento. Por ejemplo, durante muchos años se nos habló de que la necesidad que teníamos de tener, qué sé yo, un padre apostólico. Pero es que hasta el día de hoy, Pastor Anderson, los padres apostólicos han demostrado que lo que usan es la manipulación para destruir a las personas. Entonces tenemos gente que lo que pide es una doble honra. Y hay apóstoles que se sienten más honrados que Dios, porque hay líderes que le tienen más temor al apóstol que al mismo Dios. Entonces, para mí hay cosas que están desfasadas en el tiempo, porque lo que yo encuentro en la Escritura es que antes del día final, lo que vendrá será el espíritu de Elías. Y el espíritu, oiga qué fuerte es esto, el espíritu de Juan. Y dice que ese espíritu volverá al corazón de los hijos, a los padres. No tiene nada que ver con figuras de hombres, tendrá que ver con la paternidad del Padre. Cuando los hombres entendemos que aquí hay que volvernos a Dios.
Porque Sí. yo te puedo decir algo con todo respeto. Yo nunca estaré de acuerdo en sujetarme a un pastor que me prohíbe ir a un evento del pastor Anderson solamente porque él está celoso del pastor Anderson. Y si alguien me dice a mí que yo tengo que sujetarme a ese hombre, porque la Biblia dice que hay que sujetarse a los pastores, aunque ese pastor esté endemoniado, también me voy al verso de la Biblia donde Pedro dice que es mejor honrar a Dios que obedecer a los hombres. Entonces yo tengo dualidades en cuanto a esas cosas. La pregunta suya, empiezo con el tema, los tiempos finales. Los tiempos finales. Me llama la atención a mí que en el libro de Génesis, por eso dije que esta palabra no es para todo mundo. Si usted padece del estómago, sálgase porque le va a dar una diarrea mental en este momento. Usted está en problemas serios. No se meta en esta transmisión porque esto es para gente de alto calibre. La historia que nosotros conocemos aparece en el libro de Génesis, aun cuando se dice que el libro de Job es el libro más antiguo, pero la historia que nosotros conocemos parte del libro de Génesis. Es muy interesante porque en la versión antigua no dice que Dios creó los cielos y la tierra, es decir, la raíz bará, que Dios creó de la nada. La versión antigua lo que dice Dios crió los cielos y la tierra, lo que da la idea de que Dios le dio continuidad a lo que ya existía. En otras palabras, cuando uno estudia una ciencia como la paleontología y uno se da cuenta que realmente no es una falacia que los dinosaurios existieron, no es una falacia que existieron este tipo de creación que Dios tuvo. Hay carbono 14, hay evidencia dentro de la paleontología, hay evidencia dentro de lo que son estudios a nivel de antropología, donde se dice que en este planeta hay restos de gente que vivió aquí hace 100.000 millones de años. ¿Eso qué me da a entender a mí? Eso me da a entender a mí que sobre este planeta Dios ha tenido varios principios. Ahora, escuche, porque esto es para gente de alto calibre. Si Dios ha tenido varios principios sobre este planeta, quiere decir, y es muy interesante, quiere decir que Dios no solamente tiene hijos en esta realidad, Dios tiene hijos en otras realidades. Por eso es que en Mateo 4, en el momento de la tentación, Satanás le dice a Jesús, le dice, si tú eres hijo de Dios, o sea, Satanás sabía que era hijo, lo que no sabía era que era el unigénito hijo del Padre, porque si hubiera sabido que era el unigénito hijo del Padre, según el libro de Corintios, no lo hubieran crucificado, porque si él hubiera sabido que ese era el hijo del Dios viviente, Satanás se larga para cualquier otro lugar, pero no lo toca. Por eso es que la Escritura dice que este es el misterio que fue guardado desde antes de la fundación del tiempo. Si Dios tiene hijos, escucha esto porque es interesante, me llama la atención porque la Escritura dice que Dios separó la luz de las tinieblas, pero la pregunta es, ¿de qué luz hablaba? ¿De qué tinieblas hablaba? Porque no existía el sol ni existía la luna, no existían las constelaciones, no existían los astros, no estaba la Osa Mayor, no estaba la Osa Menor, no estaba Alfa Centauro, no estaba la Vía Láctea, pero dice que Dios separó la luz de las tinieblas. ¿De qué luz se está hablando? Se dice que esa luz se llaman los Ormalak, que eran seres que alumbraban, que parece que estaban juntos con las tinieblas. ¿Qué tinieblas se está hablando allí? Está hablando de una tiniebla que tenía que ver con el cosmos. Usted se sale afuera en una noche oscura y usted se da cuenta que el cosmos tiene un brillo, aunque la luna no esté afuera. Ahora, yo voy un poco más allá. Dice la Escritura que Dios separó la luz de las tinieblas. Por eso dije que esto es solamente un abreboca y podemos hacer una conferencia de unas 2 horas, usted y yo solito, y le damos a esto. Dice la Escritura que Dios separó las aguas de la tierra. Separó las aguas de la tierra. Eso es interesantísimo. ¿Cómo es que Dios separa las aguas de la tierra? Porque cuando tú vas al capítulo 2, se dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre la faz de las aguas. Pero nunca dice la Escritura que el Espíritu de Dios dejó de aletear sobre la faz de las aguas. Decir que Dios es trino, eso es falso. Dios no es 3, Dios es 1. Lo que pasa es que como Padre es creador, como Hijo tiene la capacidad de redimir y como Espíritu tiene la capacidad de guiar y de consolar. Pero no es 3, es 1 solo. Entonces, cuando vamos a eso, me pregunto yo, ¿por qué separó las aguas de la tierra?
Es interesantísimo. ¿Por qué este planeta tiene un 70% de agua y un 30% de tierra? Debería de llamarse planeta agua y no planeta tierra, porque tiene más agua que tierra. Más agua que tierra. Eso me parece interesantísimo, pero voy un poco más allá. Dicen los médicos que el cuerpo nuestro, el 70% es agua y el 30% es materia. Entonces yo pregunto, ¿no será que hay una revelación oculta allí? ¿No será que el Espíritu de Dios sigue aleteando sobre las aguas? Es más, yo me atrevo a creer que cuando Pedro se bajó de la barca, Pedro no caminó sobre las aguas. Me atrevo a creer que Pedro caminó sobre el Espíritu que se movía sobre las aguas. Me atrevo a creer que ahí fue donde a Pedro se le mete algo encima, y por eso cuando él se levanta después del día de Pentecostés, la Biblia dice que sacan los enfermos, para que la sombra de Pedro no era la sombra de Pedro, era el Espíritu que aleteaba sobre las aguas, que ahora estaba aleteando sobre Pedro. Y cuando el Espíritu aletea sobre las aguas, entonces puede ser que las tinieblas se tienen que ir. Tiene que ser posible que la enfermedad se va. Tiene que ser posible que los demonios aúllan como perros. Tiene que ser posible que el diablo ni siquiera tienes que reprenderlo, como en el tiempo de Pablo. Dice que cuando iba para Éfeso, Pablo ni siquiera tenía radio, Pablo no tenía afiches, Pablo no tenía redes, Pablo no tenía nada. Pero cuando se dieron cuenta en Éfeso que Pablo iba, dice que por 2 horas gritaron ante una deidad llamada Diana, grande Diana de los Efesios. Pero ¿cómo es posible que a un hombre de pequeña estatura le van a tener miedo? Ese hombre no llevaba equipo de intercesión, ese hombre no llevaba escuderos, ese hombre no llevaba guardaespaldas, ese hombre no llevaba quien lo estuviera con él para sostenerle por lo menos el vaso de agua. Ese hombre lo único que entendió es que el Espíritu que aleteaba sobre las aguas en Génesis, el Espíritu que hizo caminar a Pedro sobre las aguas, ese mismo Espíritu que caminó, era el mismo Espíritu que se movía en el apóstol Pablo. Por eso es que él dice, ya no vivo yo, sino que ahora vive Jesús en mí. Dejamos el tema ahí con las aguas. Ahora voy un poco más atrás, regreso al Génesis. Me llama la atención algo a mí. Dios se detiene y le dice a un hombre llamado Adán y le dice a una mujer llamada Eva algo tremendo. Les dice, el día que ustedes coman del árbol del bien y del mal, o del árbol que está en el huerto, ustedes morirán. Ustedes morirán. Eso me parece interesantísimo. ¿Cómo es eso de que se van a morir? Ahora, toda la vida dijeron que el que aparece en Génesis 1, 26 y 27 es Adán. Pero si usted lee la escritura, dice que a este Dios lo hizo, y al final del verso 27 dice que varón y hembra los hizo. Quiere decir que ese de Génesis 1, 26 y 27 no puede ser ni Adán ni Eva, porque Adán lo hacen en el capítulo 2 y lo hacen solo. Escuche esto porque es poderoso. Por eso es que cuando Caín sale, de la presencia de sus padres, dice que llega a otra ciudad donde ya hay gente. Pero ¿cómo es que hay gente en otra ciudad si se supone que la única gente estaba en el huerto del Edén? Porque parece que es la misma historia. Dios tiene gente dentro del huerto que representa el reino, y Dios tiene gente fuera del huerto que representa el mundo o representa las tinieblas. Porque volvemos a Génesis, donde dice que Dios separó la luz de las tinieblas, le separó los sormalá, que eran seres que alumbraban, de los seres que no alumbraban. El que tiene oídos para oír, que oiga esto. Me llama mucho la atención, y se lo digo a usted, hombre de Dios. ¿Cómo es que Dios le dice a Adán y a Eva que el día que coman del árbol, dice que morirán? Sin embargo, lea la Biblia, dice que Eva come y no le pasa nada. Y la pregunta es, ¿por qué no le pasó nada? ¿Por qué no le pasó nada? Porque cuando tú miras a Eva, te das cuenta que Eva no fue creada. Eva fue construida dentro de Adán. Es decir, Eva es una creación superior. Por eso es que la Biblia habla de 7 matrices. La primera matriz es la tierra, donde toman la materia prima para crear al primer ser que habitaría en el huerto del Edén. La segunda matriz es la matriz de Eva, que de ella nace un hijo y dice que nace el otro. Es decir, eran gemelos Caín y Abel. En la tercera matriz, según la escritura, es la matriz
matriz de Ana, porque dice que pare un hombre cuya palabra nunca cayó a tierra. Habían profetas, sí, pero nunca uno con el calibre de Samuel. La cuarta matriz, según la Biblia, es la matriz de Elizabeth. Después de 400 años que nadie escuchó nada, de pronto aparece una matriz que se prepara para dar a luz un profeta, que hasta el día de hoy no ha habido ni habrá un profeta como Juan. La quinta matriz, según la Biblia, es la matriz de María. La sexta matriz, según el libro de San Juan, es el Espíritu, porque dice que nacerá una generación que será engendrada no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Y la séptima matriz, sí, según el libro de Isaías, es la iglesia, porque dice que mientras Sión tuvo dolores de parto, dio a luz sus hijos. Eso me parece extraordinario. Esas siete matrices, poderoso. Esas siete, ay, 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 ay. Wow. Estoy caliente, Pastor Anderson. Fuego, fuego, fuego. Eso está tremendo, eso está tremendo, tremendo, tremendo. Sigo, me detengo. No, siga. Ok. Siga. Entonces, cuando llego al Génesis, yo me encuentro que hay algo que está pasando. Algo que es muy extraño, que nunca se había visto en la tierra. Habían seres espirituales. El capítulo 6 de Génesis dice que los hijos de Dios, dice que miraron las hijas de los hombres. Cuando uno estudia quiénes eran esos hijos de Dios, se dice que eran néfilis. Néfilis traducido es seres que alumbran, pero que también engañan. Es decir, eran seres que habían sido ángeles, pero estaban caídos. De ahí nace una estirpe, de ahí nace un híbrido que se llaman gibonis. Y esos gibonis es una nueva generación de gigantes que tienen 6 dedos en cada mano, 6 en cada pie, que miden 3 metros. De ahí vienen los hijos de Anak, de ahí viene Goliat. Y es algo interesante porque cuando uno mira la Biblia, dice que viene un diluvio. En el diluvio de Noé, aparentemente se muere todo mundo. Pero uno encuentra en la toma de Jericó que dice que ya habían gigantes. Entonces, ¿cómo es esto? Pero la Biblia no vuelve a repetir que los gigantes se volvieron a unir a las hijas de los hombres. Entonces quiere decir que esos gigantes no murieron. Quiere decir que no eran ahogables. No se podían ahogar como nosotros. Entonces cuando uno examina esto, uno dice, ¿pero qué quiso decir Dios con todo esto? Porque en la toma de Jericó te das cuenta que hay cosas que se están dando que son muy, pero muy interesantes. Durante mucho tiempo nos mintieron porque nos dijeron que Ra, la que escondió a los 2 espías, dice que era prostituta. Mentiras, no era prostituta. Cuando tú examinas el original, o por lo menos lo que nosotros entendemos por bases antiguas, porque nadie tiene el original. Ese original lo tienen en el Vaticano, lo tienen en algunos lugares de Israel, y hay manuscritos que ni siquiera nosotros los hemos visto todavía. Hay mucha gente hablando cosas y yo sigo orando a Dios porque, por ejemplo, cuando tú llegas al Apocalipsis, te das cuenta que cuando se acepta el Apocalipsis, habían 25 Apocalipsis. Démosle gloria a Dios esperando que el que aceptaron era el verdadero, porque si no estamos fregados, hermano. ¿Me entiendes? Pero habían 25 apocalipsis, habían 17 evangelios cuando aceptaron los 4 evangelios que teníamos. Por eso es que el problema es que a mí no me gusta hablar muchas cosas porque yo no he estudiado mucho, pero algo estudié en la vida. Entonces regreso otra vez a Jericó y me encuentro que hay una propiedad que le pertenece a los hijos de Dios, pero ya hay gigantes dentro de la propiedad. Eso me enseña a mí que el problema grande de la iglesia es que antes de que tú conquistes algo, tu conquista no está en un templo. Ese es el gran engaño que nosotros le hemos pegado a la gente. La gente cree que al diablo se le vence en la iglesia. La gente cree que al diablo se le vence en una vigilia. La gente cree que al diablo se le vence en un culto, cantando charangachanga, charangachanga. No, señores, dejen de creer tanta babosada y tanta estupidez. Al diablo se le vence cuando usted entiende su posición en Dios. Cuando usted entiende que usted no está aquí para estar lloriqueando todos los días como una Magdalena. Usted no está aquí para andarle sobando la espalda a nadie. Usted no está aquí ni siquiera para andarse rascando la espalda. Usted no está aquí ni siquiera para andar pensando en la vida de los demás. Amén. Usted está aquí para convertirse en una manifestación de Dios. O usted se convierte en una manifestación de Dios, o usted es una ruina para el reino de Dios. Si usted no es una manifestación de Dios, usted será un caos en la tierra. Usted provocará que el caos regrese a la tierra. Usted regresará otra vez a las tinieblas y usted no entenderá qué es el reino de Dios. Ahora, esto para mí es fundamental. Dice que Dios agarra a Adán y lo hace caer en sueño profundo.
Adán no era hermafrodita, Abraham era, óigame qué fuerte es esto, Adán era andrógeno. ¿Qué es andrógeno? Que Adán tenía a Eva pegada dentro de él. Es decir, Adán tenía el componente de él y el componente de ella dentro de él. Se dice que el hombre es XY y la mujer, se dice que el hombre es XX y que la mujer es XY. Pero cuando tú examinas la contextura y la realidad de un hombre, te das cuenta que la mitad de las células de un hombre son masculinas y la mitad son femeninas. Eso no es una puerta abierta para el homosexualismo, es una puerta abierta para entender que el código genético lo posee el papá. El papá es el que tiene eso. El papá o el hombre tiene la capacidad de engendrar niños o engendrar niñas. Eso no tiene nada que ver con mujer. Pero me llama mucho la atención que a pesar de que Adán era un hombre tremendo, a pesar de que Adán podía hablar con Dios cara a cara, a pesar de que Dios nunca tuvo una teofanía en el huerto del Edén. Pastor, ¿qué es una teofanía? Una teofanía es cuando Dios toma forma humana. Dios nunca tuvo una teofanía, pero la Escritura dice que Adán hablaba cara a cara con Dios. La Escritura enseña que le puso nombre a los peces. ¿Cómo le puso nombre? Seguramente se metía debajo del agua y podía respirar debajo del agua, porque él era naturalmente sobrenatural. ¿Cómo le puso nombre a las aves del cielo? Seguramente se movía en cuarta dimensión y podía hacer cosas que nadie podía. Es interesante, porque dice que lo hace caer en sueño profundo, y dice que al hacerlo caer en sueño profundo sacó la idoneidad que estaba oculta. Y hay un verso antiguo, en una versión antigua que yo encontré en la Escritura, donde antes de que Jesús fuera al Calvario de Gordón, no a morir en una cruz, que esa es una mentira del diablo. Jesús no murió en una cruz, eso es un cuento de Roma, que murió en una cruz. No, ese cuento de cruz era porque querían darle gloria al dios Talmuz, y el dios Talmuz era un dios que se manifestaba en cruces. Jesús murió en un palo así redondo, con las manos puestas así y los pies cruzados también. Así murió en un madero. Entonces, cuando él va para el Calvario de Gordón, dice que él dijo: es que es necesario que yo vaya para que mi Padre me haga caer en sueño profundo y saque la idoneidad que está dormida dentro de mí. Por eso es que la iglesia no es creada, la iglesia es construida como Eva. Es interesante, es hasta que Adán come del fruto es que se ven que están desnudos. Pero ¿por qué Eva cuando comió no se vio desnuda? No será, y la palabra que se usa ahí en una versión antigua a mí me para los pelos. Dice que Eva poseía una tecnología. La palabra que usa es tecnología. La gente cree que tecnología es una cuestión de ahora. No, esa palabra es viejísima. La versión antigua dice que la tecnología de Eva era superior a la de Adán. Dice que la tecnología de ella le hacía ver la realidad desde otro punto de vista. Por eso es que decir que la mujer es el sexo débil es una mentira. Por eso es que decir que las mujeres esto, no, eso es mentira. Una de las grandes mentiras del diablo es que las mujeres estén tiradas en una esquina. Son mejores predicadoras. Usted levanta un grupo de intercesión de mujeres y funciona. Levántelo de hombres, se cae. Las que sostienen los ministerios son mujeres. ¿Quiénes sostenían a Jesús en el ministerio? No hombres. Andaban 12 hombres, pero quienes lo sostenían eran mujeres. 12 haraganes andaba, porque el día que él muere volvieron otra vez a las redes. 12 haraganes que los mandaba a orar con él y se quedaban dormidos. Sin embargo, una mujer llamada la Samaritana se encontró con él, y la próxima vez que lo volvió a ver, lea la Biblia si quiere, tenía 5 ciudades a los pies de Jesús. No hubo un discípulo que pusiera una ciudad entera a los pies de Jesús. La Samaritana le entregó 5 ciudades porque se movía en dimensiones sobrenaturales. Entonces yo creo que el problema grande, porque ya voy para lo grueso, pastor, y usted perdone que estoy hablando tanto. El problema grande es que hemos cuidado la idoneidad, y la idoneidad se ha quedado dormida durante mucho tiempo. Yo tengo temor, y se lo digo con el respeto que se merece este planeta y los hombres de Dios. Yo tengo temor cuando leo la Escritura, porque yo escucho gente diciendo que estos no son los días finales.
Por amor a Dios, si estos no son los días finales, entonces ¿cuándo serán los días finales? Porque el problema es que la gente que hoy dice que estos no son los días finales, es la misma gente que estaba profetizando que el 2020 era el mejor año de todos. Era la gente que estaba hablando de que este sería el año de carro nuevo, de casa nueva, este era el año de casarse, este era el año de hacer 500,000 cosas. Y lo cierto es que este es el peor año. Este es el peor año. Imagínense que ahorita se acaba de activar ya la ola de huracanes. Hay que orar por las islas del Caribe. Hay que orar por el Golfo de México. Hay que orar por los Estados Unidos. Hay que orar, hermano, porque lo que viene es muy fuerte. Se termina esta pandemia y viene la tierra a ser azotada. Se acaba de activar un cordón de volcanes a nivel mundial. Los volcanes más grandes se activaron. Empezó a temblar en Barranquilla, empezó a temblar en Cartagena, empezó a temblar en República Dominicana, empezó a activar empezó a temblar en Puerto Rico, por amor a Jesús, empezó a activar. A mí me llamó gente de Brasil. En Brasil no tiembla, ahorita mismo tembló y la gente no sabe qué decir. Tengo un pastor allá en Nepal, eso está allá por la India, me llamó y me dijo, aquí hay cosas difíciles, en el África hay un montón de ¿cómo se llaman estas cosas? De langosta comiéndose miles de hectáreas. Eso no lo publica la televisión porque obviamente hay mucha gente que es muy pobre y cuando se muere un pobre a nadie le importa. Si se muere un rico, todo el mundo pega gritos. Se acaban de decir un montón de tonterías, que no sé qué, que Bill Gates, que aquí, que allá. Mire, hermano, Bill Gates es cualquier loco, hermano. Bill Gates no aparece en este libro santo. Bill Gates no aparece en este libro santo. Bill Gates lo que tiene es plata, pero ni hablar sabe, por amor a Dios, hermano. Hablo mejor yo que Bill Gates, hermano. Bill Gates lo que tiene es dinero. Bill Gates no aparece en este libro poniendo chip ni poniendo cosas, pero que sí existe una marca de la bestia, existe, que sí existe en días finales, existe. Entonces a mí me pregunta alguien y me dice, ¿dónde cree usted que estamos ahorita? Respondo la pregunta y corto la transmisión. ¿Dónde cree Rafael Ramírez que estamos ahorita? Yo creo que estamos ahorita en Apocalipsis capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Voy a soltar una bomba para los que creen que saben Biblia. Después ese montón de gente que se contamina, que cree que alguna vez sabe Biblia. Durante mucho tiempo nosotros hemos creído que Dios es masculino. O sea, hemos tenido la figura de Dios como que Dios es varón. Sin embargo, uno de los nombres de Dios es el Shaddai. Y el Shaddai significa el que te amamanta, el que tiene los pechos, los senos grandes para alimentarte. Entonces, según ese verso, no es varón. Según ese verso, no es masculino. Según ese verso, es femenino. Se la dejo ahí picando, que alguien me responda eso. Ay, ella estuvo loca. Esa estuvo picante esa. Bueno, ahí se la dejo. Entonces, ¿qué creo yo? Yo creo que la última figura de la iglesia tiene apariencia de mujer. Por eso Apocalipsis 12 dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con una luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Todo esto yo tengo el estudio para darlo. Dice, y estando encinta, le voy a decir algo profético. Después de esta pandemia, y apunte la fecha, si esto no se cumple, yo no soy profeta de Dios. Después de esta pandemia, el Papa se va a reunir con los principales líderes evangélicos del mundo y van a implantar lo que es ecumenismo a nivel mundial. La Iglesia Católica va a pedir que seamos una sola cosa, porque los gobiernos no quieren abrir ni las iglesias católicas ni las iglesias evangélicas, no quieren abrir ninguna, no quieren abrir ni las iglesias mormonas, no quieren abrir ninguna. Después de esto, el Papa va a convocar a gente para levantar el movimiento ecuménico más grande de la tierra. Para nadie es un secreto. Dice que la mujer estaba encinta. Yo creo
que la iglesia está embarazada. Y yo creo que hay un montón de gente, que va a ser parida por el Espíritu Santo en los próximos meses. Yo creo que viene una persecución brava sobre la iglesia, porque la iglesia, mientras no fue perseguida, no creció. La iglesia creció mientras fue perseguida. La iglesia va a empezar a ser perseguida, pero en medio de esa persecución se va a desatar un milagro, se va a desatar salvación de millones de gente, y será una oportunidad final, porque dice que la iglesia estaba embarazada, dice que esta mujer estaba embarazada, dice que apareció una señal de un dragón. Mire qué fuerte es esto. Apareció una señal de un dragón que pertenecía a la iglesia. Ese dragón se llama ecumenismo, y ese ecumenismo sale del Vaticano, porque dice que ese dragón, dice que tenía 7 cabezas. Si usted examina dónde está ubicada el Vaticano, dice que está ubicado y lo rodean 7 montes. Tengo el nombre de los 7 montes. Lo que pasa es que a mí no me gusta meterme en estas cosas, porque a mí no me gusta entrar en esto. Esto yo solo lo hablo con alguna gente muy cercana, y lo hablamos y lo movemos entre algunos pastores, y estoy hablando de cosas que son reales. Para mí, lo que viene después de esto es una cosa fuerte. ¿Dónde creo yo que estamos en este momento? En este momento, esta pandemia no tiene que ver con el mundo. En este momento, aquí sale sobrando Bill Gates, aquí sale sobrando el otro brujo de México, aquí sale sobrando la bruja haitiana, aquí sale sobrando el presidente de República Dominicana y el presidente de Costa Rica. Aquí sale sobrando los presidentes del mundo. Yo creo que esta pandemia tenía que ver con la iglesia, que Dios nos hizo un paro. Dios nos amarró la agenda y nos dijo: cállense la boca porque estoy harto de tanta cosa. Ustedes son buenos para hablar en los púlpitos, pero ustedes tienen que volver a su casa, tienen que volver a sus hijos, tienen que volver a su familia, tienen que volver a su hogar. Ustedes necesitan para esa gritería de concierto, esa gritería de tanta bulla que hace. Y Dios dijo: les voy a dar una pausa para que ustedes regresen a sus raíces, regresen a la raíz del ayuno, a la raíz de la oración, a la raíz de la intercesión, a la raíz de las lágrimas, a la raíz de volverse al Dios de los cielos. Wow, tremendo. Mire, pastor, mire, pastor, si yo soy hombre de Dios, anote esto. Hay gente que se congregaba en su iglesia que no regresará porque se enfriaron y ya estaban fríos. Pero usted va a ver un crecimiento de gente que usted nunca imaginó que se congregaría con usted, que se van a empezar a congregar. Porque Dios va a despertar a gente que estaba muerta y gente que estaba dormida. Volverá la luz. Y gente que estaba tibia, Dios los va a vomitar de su boca. Yo creo que en esta pandemia Dios está vomitando gente. Dios está vomitando ministerios. Dios está vomitando cosas. Dios está vomitando gente que no servía. Yo creo que hay gente que ha ministrado en pecado en los altares, que Dios los va a vomitar. Yo creo que hay gente que ha ministrado pura hojarasca, puro humo, pura comida rancia, puro pan añejo. Hay gente que lo único que ha hecho es manipular a los hijos de Dios, y el Dios de este libro está caliente, porque el Dios de este libro no va a permitir más inmundicia en su casa. Yo creo que estamos en ese momento de la iglesia. Padre, yo bendigo a tus hijos. Padre, yo bendigo a tu pueblo. Bendigo a tu siervo, el pastor David Anderson. Bendigo a la sierva de Dios, que es la esposa de él, Señor. Bendigo a sus hijos, bendigo su ministerio. Gracias por este tiempo donde este hombre se mueve en estas dimensiones de gloria para hacer estos congresos. Yo bendigo la vida del pastor Garavito y ordeno que todo ataque del diablo, dolor de cabeza, se vaya en el nombre de Jesús. Puede ser que sea un problema estomacal, todo problema en el estómago se sana. Bendigo la vida del profeta Carlos. Bendigo la vida de las adoradoras que han pasado. Bendigo la vida de Jonathan Piña en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de los hijos tuyos que están al otro lado. Oro para que ellos puedan ser llenos de la gloria, del poder, de la gracia y la magnificencia de Dios. En el nombre glorioso de Jesús. Te doy gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Hay 3 ministros que me están mirando en este momento y mirando al pastor Anderson. Hay 3 ministros que nos miran. Esos 3 ministros, el Señor les dice: suelten esa realidad que están viviendo. Hay ministros que tienen que bloquear gente del WhatsApp en este momento. Tú no puedes seguir en esto que estás. Suelta eso en el nombre de Jesús, porque Dios te está dando una oportunidad. Dios nos está dando una oportunidad de volvernos a Él, de humillarnos a Él, de rendirnos a Él en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús.
Lo amo, Pastor Anderson. Amo su Wow, esposa, gracias, sus igual, hijitos. pastor, amén. Le Lo amamos y bendigo. también. Estamos listos. Gracias, Cuando usted gracias, venga a Costa gracias. Rica, esta es su casa. Aquí hay de todo para usted, Gracias. pastor. Gracias, gracias. Yo como Un mucho, honor, yo como mucho pastor. así flaquito. No importa, no importa. Aquí comemos y le damos de comer y si se acaba la comida, mandamos a comprar más. Amén, amén. Gracias, apóstol. Gracias Un por honor, estar con pastor. nosotros. Dios lo cuide. Bendiciones, bendiciones. Amén, amén, Un amén, honor, amén. pastor. Amén. Amén, bendiciones. Amén. Ay, hermanos, eso fue como un relámpago eso. Que Dios me los cuide mucho. Gracias por estar un ratito allí en sintonía. Gracias por quedarse, por todo esto. En la escuela profética que voy a levantar, voy a hablar de eso. Pero eso no es para todo el mundo. De hecho que no va a ser así. Va a ser una escuela cerrada que vamos a buscar las formas para que la gente, seguramente ni les voy a cobrar nada, porque yo no le cobro a nadie un peso por predicar. Los que cobran son los asalariados. Los hijos no cobran. Los hijos son dueños de la herencia que Dios les ha dado. Nos vemos pronto. ¿Qué le parece, profeta Peggy Barón? Se la dejé picando en el área chiquita. Usted decide si mete el gol o se queda allí. Nos vemos pronto, mis amados. Un honor gigante. Ame al Señor y hónrelo. Que Dios va a hacer maravillas con ustedes. Besos. Bendiciones.